A mí se me ocurre preguntarle antes que nada si usted es consciente del lío que armó en la Argentina con sus textos. No soy consciente de ningún lío especialmente armado, pero cuénteme. No, yo le pregunto a usted, digamos, si no percibe que sus textos y su decisión, digamos, de salirse del lugar del intelectual que con Punodor se permanecía alejado de la actividad política, no le ha generado, digamos, mucho ruido. Nunca estuve alejado de la actividad política. Siempre mi pensamiento se estructuró alrededor de la acción política. En mi juventud fui militante de la Izquierda Nacional. Sí. Ahí es el periodo en que desarrollé mi pensamiento. O sea que nunca tengo la impresión de haber irrumpido en la escena política de ninguna manera. De todos modos, no es normal, no es el molde del intelectual, esto de lo que alguna vez alguien definió como la dolosa frialdad del intelectual de permanecer alejado de la práctica política. No es usual en el intelectual. Ustedes como que les demanda acción. Pero ya tampoco fui un intelectual en ese sentido jamás. Siempre fui un militante. Nosotros cuando pasamos por la universidad y estudiábamos los textos y hablábamos del materialismo dialéctico, etcétera, siempre tuvimos la mirada negativa del populismo, hasta que apareció usted. Bueno, espero que les haya cambiado un poco la perspectiva. ¿De verdad el populismo puede ser de izquierda o de derecha? ¿Puede ser bueno o malo? Y sí, el populismo es un término neutro. Populismo no es el nombre de una ideología. Populismo significa una forma de construcción de lo político que se funda en interpelar a los de abajo frente al poder. Ahora eso se puede hacer de ideologías muy distintas. Yo creo que Mussolini fue un populista, pero también Mao Zedong fue un populista. O sea que el populismo no es algo que uno puede estar en favor o en contra, es simplemente una forma de armado de lo político. Ahora, lo que sí creo que una política de izquierda no puede ser nunca ajena a un matiz populista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una política de izquierda tiene que oponerse al estado de cosas existentes, al arreglo institucional que existe. Y oponerse al arreglo institucional que existe significa interpelar a la gente, a las masas, por afuera de las instituciones. En ese sentido, una dimensión populista siempre va a estar presente en una política de izquierda. O sea que es imposible pensar un modelo de izquierda sin populismo. Sí. Bueno, hay, por supuesto, fórmulas de izquierda que son totalmente institucionalistas, pero esas son falsamente de izquierda. ¿Dónde queda Cuba hoy? ¿En qué lugar queda Cuba hoy? Queda al norte de Venezuela. Sí, además, sí. Además, digo, pero en términos institucionales, ¿cómo lo ubica? En términos institucionales, yo creo que Cuba fue una revolución popular. Por mucho tiempo, dado el bloqueo norteamericano, tuvo que basarse en la ayuda soviética. Hoy día esa ayuda ha desaparecido y Cuba tiene de alguna manera que latinoamericanizar su discurso. Yo creo que el destino de la revolución cubana no es desaparecer simplemente como piensan las bestias de Miami, sino que va a ser un proceso mucho más complejo en el cual la integración a la vida política y económica del continente latinoamericano va a ser progresiva. Ahora, ¿ahí no tiene que vertebrarse con la institucionalidad de la democracia liberal? En el largo plazo va a tener que aceptar muchas formas de institucionalidad de la democracia liberal. El problema es cómo ese proceso verifica. Si ese proceso se verificara a través de una ruptura violenta del modelo,
está garantizado que esa va a ser un viraje que sería un viraje hacia la derecha, pero no tiene por qué verificarse de ese modo. Va a verificarse a través probablemente de una suavización del régimen a través de muchas instituciones, de modo que paulatinamente el país vaya pasando a ser un régimen similar al que existe en otros países latinoamericanos. Usted ha hecho mucho hincapié, y es interesante pensarlo, en la necesidad del liderazgo emocional. ¿Del liderazgo? Emocional, de un sujeto que efectivamente, digamos, lidere emocionalmente al pueblo. Tuvimos el caso claro, indiscutible de Chávez en Venezuela, proceso complejo, por cierto, ¿no?, después de la desaparición. Sí. Usted dice que es imposible el modelo de Bolivia sin Evo, y la pregunta es, ¿qué pasa con la Argentina si finalmente Cristina tiene que desistir de lo que eventualmente va a desistir, que es la continuidad por la imposibilidad de la reelección, y los sujetos que la reemplacen o que la continúen responden a otros modelos, digamos, Scioli o Massa? ¿Qué pasa con el modelo argentino? Yo creo que eso es una cosa que está en un proceso de negociación complicada. El kirchnerismo va a tener que encontrar las formas de su continuación por otros medios. Y allí iremos viendo paulatinamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede lograr. Disculpe la pregunta, Sí. ¿Qué significa por otros medios? Por otros medios quiere decir sin reelección. Es decir, ya creo que a esta altura es evidente para todo el mundo que Cristina Kirchner no va a ser reelegida por un tercer periodo presidenta, porque no existen los medios constitucionales para hacerlo. Que el modelo kirchnerista vaya a continuar o a no continuar depende de cómo la sucesión vaya a ser establecida. Y la pregunta es, ¿no observa usted que, o en todo caso, cree que la eventual interrupción del proceso kirchnerista, ya sea por una continuidad menos ortodoxa o por el triunfo de la oposición, definitivamente pone en riesgo el proceso que Argentina inició hace 10 años? No necesariamente. Ahí depende todo mucho de las fuerzas internas, es decir, de cómo el kirchnerismo vaya a asegurar su propia continuidad. Y ese proceso es independientemente de que se ganen o se pierdan las elecciones. Supongamos el más pesimista de los casos, que se pierdan las elecciones. En ese caso, de todos modos, existen bases para continuar lo que Gramsci llamaría una guerra de posición de largo plazo. Existen bases al nivel del sistema periodístico, a través de las universidades, a través de los partidos. O sea que una vez que el país ha pasado el umbral que pasó en el 2003 y con toda la continuidad que se ha dado a través de los años, ese movimiento no puede desvanecerse. O sea que el kirchnerismo subsistirá. Absolutamente, de eso sí puedo estar seguro. ¿Y qué del peronismo? ¿Y qué del peronismo? Y el peronismo es una especie de matriz histórica de la cual han surgido los movimientos más diversos. Del peronismo surgió López Rega y surgió Kirchner. Del peronismo surgió Menem y surgieron los montoneros. O sea, el peronismo a esta altura es el nombre de una partición histórica que se dio hace 60 años, y esa partición histórica es irreversible, pero esa partición histórica no tiene herederos en el sentido de que haya herederos obvios. Ahora, el peronismo es como la concreción perfecta de su idea de populismo. A partir de ahí se puede construir cualquier cosa. El peronismo es el envase perfecto del populismo, ¿no? Sí, exactamente. El peronismo fue una
En realidad es uno de los populismos más puros que hubo en América Latina, porque si usted compara en Brasil, la situación era mucho más compleja. En Brasil existía un país altamente regionalizado. Getúlio tenía que mediar entre élites políticas con un enorme poder local y jamás consiguió crear un poder centralizado como el que Perón tenía en la Argentina, mientras que Perón en la Argentina, cuando se dirigía a las masas, se dirigía a grupos que en el triángulo industrial, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, representaban al grueso del país. O sea que Perón era el líder de un movimiento mucho más homogéneo que lo que el varguismo pudo representar nunca. Esta es una pregunta que me imagino se la habrán hecho muchas veces, pero se la quiero formular. La ética, o en todo caso, simplifiquémoslo, la corrupción, ¿es un elemento indispensable en cualquier construcción? ¿Es inevitable en cualquier construcción política, en cualquier construcción de poder? La corrupción es un fenómeno que ocurre en cualquier tipo de régimen, sea populismo o sea institucionalista. Usted se recuerda los casos de corrupción de la Argentina durante los años 30 con los gobiernos del fraude. Pero es más atendible, digamos, el gobierno que representa los valores más oscuros y a los intereses más oscuros, que vaya acompañado de actos de corrupción. Uno sabe que por la matriz, incluso ilegítima de los gobiernos, eso vaya acompañado por actos de corrupción. Ahora, ¿qué pasa cuando hay gobiernos con discursos progresistas fuertes, que definitivamente defienden o elevan banderas honorables y en todo caso representativas del pueblo, que acompañan también procesos de corrupción, o van acompañados con la corrupción? Eso ocurre siempre. Lo que ocurre es que cuando la corrupción tiene lugar, en la medida en que tenga lugar, en gobiernos populares, toda la prensa de la derecha y toda la ofensiva de la derecha va a ir a denunciar esa corrupción. Pero esa corrupción no se denuncia nunca en los regímenes de tipo oligárquico. ¿Usted se acuerda bueno, usted es muy jovencito, pero yo me acuerdo muy bien lo que pasó después del 55. Se crearon comisiones investigadoras en todos los ministerios para estudiar la corrupción que había ocurrido durante el peronismo. El 90% de los casos no descubrieron nada. Pero el menemismo sí fue cuestionado. El menemismo, que era un modelo claramente neoliberal y que apuntó al vaciamiento del Estado y al deterioro de la calidad de vida de los argentinos, sí fue cuestionado. Sí. Y fue interpelado por la prensa, ¿no? Sí. ¿Y entonces? No, digo, también los gobiernos de derecha han sido interpelados por supuesto, por la prensa, digamos, también digo, por la misma prensa que hoy cuestiona. Sí, ¿usted se acuerda de los años 30? No me acuerdo. Sí, bueno, yo tampoco me acuerdo, pero he leído acerca de ello, no soy tan viejito tampoco. En los años 30, José Luis Torres, el periodista, denunciaba sistemáticamente todos los abusos de poder que se estaban cometiendo durante el gobierno de Justo, que era un gobierno absolutamente fraudulento. Ese tipo de abusos existe siempre, de una manera u otra, en cualquier tipo de gobierno. Pero la cuestión es por qué se hace hincapié en ese tipo de abusos cuando se trata de gobiernos nacional populares y no cuando se trata de gobiernos liberal-oligárquicos. La razón es simplemente que toda la prensa está dispuesta a usar cualquier tipo de excusa para denunciar a esos gobiernos en un caso, mientras que trata de ser muy pudorosa y denunciar lo menos posible en los otros casos. Sin embargo, Collor de Mello cayó por corrupción. ¿Quién? Collor de Mello, en Brasil.
O Sí. el propio, el final del presidente peruano de origen japonés también, digamos, tuvo que ver. Fujimori. De Fujimori, digamos, tuvo que ver también Sí. con niveles de corrupción. Los regímenes de derecha también caen por Sí, denuncias. también, es verdad. Y bueno, la cuestión es que nunca un gobierno cae solamente por corrupción. La corrupción es un factor que se puede manejar de distintas maneras y lo que importa en todo caso es que ver por qué un gobierno empieza a estar incompatible con lo que es aceptable políticamente. Me quedan dos preguntas y tiene que ver con su vida. Usted es un hombre del mundo. Ya a esta altura se puede considerar un hombre del mundo. Tiene domicilio, trabaja en los Estados Unidos, viaja por Europa, ha sido traducido a todos los idiomas. Me imagino que además de mirar a Latinoamérica, mira al mundo permanentemente. Bueno, puede decirse eso. ¿Cómo mira sí. Europa hoy? Porque Europa, que parecía tan estable, tan Mal. ¿cómo la mira y cómo cree que va? ¿Hacia dónde va Europa? El problema en Europa es que se ha dado, la crisis económica mundial ha afectado profundamente a Europa, a América Latina también, pero en América Latina han tomado la decisión de seguir políticas heterodoxas respecto al neoliberalismo. En Europa hay una tendencia a aceptar la Biblia neoliberal en todas sus formulaciones. Y allí entonces la situación es mucho más grave. Yo participé hace 2 años en un debate televisivo con Stuart Hall, el teórico de los estudios culturales en Inglaterra, y él me decía lo que tenemos que hacer es latinoamericanizar a Europa. Europa no se ha latinoamericanizado demasiado. El resultado es que entonces hay un bloque de poder homogéneo que engloba tanto a los sectores liberales conservadores como a los sectores socialdemócratas. No hay diferencia prácticamente entre sus discursos. Tony Blair en Inglaterra aplicó un modelo económico que era neoliberal desde el comienzo hasta el fin, e incluso fue mucho más radical en esa dirección que el mismo gobierno de Margaret Thatcher. Y acompañó a la guerra Bush. Y acompañó la guerra Bush, ¿no? y acompañó todo lo acompañable desde ese punto de vista. Entonces, ahí la gente se encuentra con un pensamiento único instalado en el establishment, en el poder, y de otro lado entonces empiezan a haber erupciones de violencia antiinstitucional en los márgenes. Entonces esa situación en Europa no ha sido superada. En América Latina, en cambio, se da una ligazón entre dos niveles de acción política. Por un lado, lo que yo llamaría el nivel de la autonomía, es decir, las demandas sociales de la base. Por el otro lado, el proyecto hegemónico de redimensionar al Estado. Hay el proyecto de construir un Estado nuevo. Eso se ha dado en Venezuela, se ha dado en Ecuador, se ha dado en Bolivia, se está dando en Argentina. Entonces, frente a ese tipo de modelo, la situación europea ofrece un panorama desolador. Hay estallidos como los indignados en España, pero esos estallidos no conducen a la construcción de una alternativa política. Y entonces todo el proceso está en un no man's land, en el cual no se sabe muy bien cómo va a ir evolucionando. O sea que no tiene muy claro qué va a pasar con Europa, no avisora. Hay de todos modos intentos de ligar las dos dimensiones, la de la autonomía y la de la hegemonía. Por ejemplo, Syriza en Grecia, el movimiento de Tsipras,
está intentando, por un lado, promover la protesta popular, pero por el otro lado están tratando de crear un partido y ganar las elecciones. El movimiento de Jean-Luc Mélenchon, el Front de Gauche en Francia, está tratando de moverse en la misma dirección, aunque desde una posición de fuerza mucho menor. Die Linke en Alemania, con Oscar Lafontaine y todo su grupo, también se está moviendo en esa dirección. O sea que hay una izquierda nueva que se está moviendo, pero su influencia en la política global es muy variable. Viene a presentar una revista, está trabajando en un... Exactamente. No deja de trabajar. La pregunta es, ¿cuándo deja de trabajar? ¿Usted descansa? Muy poquito. Entre su mujer y usted, digamos, en casa, ¿cómo es? ¿Cómo? En su casa, ¿cómo es? Digo, entre su mujer y usted, digamos, uno los intenta imaginar en la conversación cotidiana. ¿Y imagina un hogar repleto de discusiones teóricas todo el tiempo o hay lugar para la banalidad? No, bueno, hablamos un poco de cuestiones teóricas. Sí, tenemos una vida cotidiana. ¿Ven televisión? Ella también es muy activa y ella se mueve políticamente en distintos países, va muy seguido a Austria, va muy seguido a Alemania, yo voy muy seguido a Francia, tenemos un departamento en Francia donde vamos cada 2-3 semanas y o sea que nuestra vida pasa entre la actividad política por un lado e intelectual y por el otro lado hay una domesticidad en todo caso. Cuénteme un dato doméstico superficial que me saque esta idea del santuario intelectual de la casa donde habita Ernesto Laclau. Que los domingos nos preparamos un asadito en el patio. Ah, mire. ¿Usted o ella? Los dos. Ah, mire. Muéstreme el trabajo. ¿Qué es esto? Esto es la diagramación de la revista, es una pintura que preparó Daniel Santoro. En cada número de la revista presentamos una obra de un artista distinto. En este caso, Daniel Santoro, que usted lo conoce muy bien, es el que ha diagramado esta imagen. Y adentro los textos de muy buena parte de lo que es y adentro el intelectualismo kirchnerista, ¿no? Algunos, sí. Tenemos una revista independiente, no nos definimos como kirchnerismo, aunque está claro cuál es el horizonte dentro del cual la revista se mueve.